Buenas noches, doctor. A nosotros como grupo nos ha tocado la segunda unidad que está compuesta por cardiovascular y digestivo. Vamos a empezar por lo que es cardiovascular. Nuestros integrantes es Luis Ávila, Christopher Casierra, Andrea Omar, Denise Payes y Alvin Robles y mi persona Carmen Peñaranda. Ya, voy a darle la definición de lo que es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es un conjunto de órganos encargados de transportar sangre con sustancias nutritivas y oxígeno por todas las células del cuerpo. Como objetivos del sistema cardiovascular tenemos de que el movimiento de fluidos en el organismo, proveer el transporte rápido de sustancias, alcanzar lugares donde la difusión es inadecuada y es muy importante tanto en organismos pequeños así como en organismos grandes. Ya, la función, tenemos tres tipos de funciones, que es la de transportar nutrientes, como glucosa, aminoácidos y lípidos que son absorbidos en el sistema digestivo y son distribuidos a las células a través de la sangre. En el transporte de hormonas, las hormonas producidas por las glándulas endocrinas son transportadas por el plasma sanguíneo para regular funciones corporales. La eliminación de desechos metabólicos. Son sustancias como la urea y el ácido úrico que son llevados a los riñones para su excreción. El sistema cardiovascular también transporta lo que es el CO2 y el O2. El CO2 en baja concentración es por lo que es el dióxido de carbono, que es el producto del metabolismo celular y es transportada de los tejidos a los pulmones para su eliminación. En cambio, el O2, que es oxígeno molecular, se transporta desde los pulmones hacia los tejidos mediante la hemoglobina presente en los glóbulos rojos. Vamos a ver lo que es la diferencia en pequeñas y grandes especies. En las pequeñas especies, como el canino que podemos observar en la fotografía, es un sistema de transporte por difusión y el bovino, que es una especie grande, es mucho más complejo. Ya, los circuitos del sistema circulatorio se dividen en dos, en circulación sistémica y en circulación pulmonar. La circulación sistémica es cuando se lleva la sangre rica en oxígeno desde el corazón hacia el resto del cuerpo y retorna con dióxido de carbono. A diferencia de la circulación pulmonar, es de que transporta la sangre pobre en oxígeno desde el corazón a los pulmones para que ésta sea oxigenada y eliminar el dióxido de carbono. Ya. Vamos a observar lo que es los factores que influyen en el transporte del sistema circulatorio. Podemos ver que hay la presión arterial, que es la que determina el flujo sanguíneo, la velocidad de la sangre, que varía según el tipo de vaso sanguíneo del que se corresponda, y la composición de la sangre es una cantidad adecuada de glóbulos rojos, hemoglobina y plasma, ya que estos son cruciales para el transporte eficiente. Listo. Yo les voy a dar una breve definición de lo que vendrían a ser las estructuras que conforman el sistema cardiovascular. Primero que nada tenemos el corazón, el cual es un órgano muscular que se encarga de bombear sangre a través de lo que vienen a ser los vasos sanguíneos, así asegurando lo que viene a ser la circulación por todo el cuerpo. También tenemos los vasos sanguíneos, los cuales son una red de conductos conformadas por arterias, venas y capilares que transportan la sangre desde el corazón hacia el mismo corazón y otros tejidos. También tenemos la sangre, el cual se define como un líquido vital, el cual transporta oxígeno, nutrientes, hormonas y desechos metabólicos. Y también tenemos los pulmones,
Los pulmones son órganos responsables de lo que viene a ser el intercambio de gases, oxigenando también la sangre y eliminando dióxido de carbono. A continuación le vamos a hablar de funciones que cumplen cada una de estas estructuras y sus procesos. Ya. Eh, la sangre. El- la sangre es un tejido líquido conectivo que circula por los vasos sanguíneos del cuerpo y su función principal es de transportar las sustancias esenciales para la vida, como lo que es el oxígeno, los nutrientes, las hormonas y los desechos metabólicos. También desempeñan roles importantes en la regulación y protección del organismo. Ya. ¿Qué es el líquido intersticial? El líquido intersticial es el fluido que rodea las células de los tejidos. Es el medio por el cual las sustancias intercambiadas entre las células y la sangre, que se da esto a través de los capilares, se transportan. Aunque el líquido intersticial y la sangre estén relacionados, no son lo mismo, ni mucho menos se encuentran juntos. Vamos a ver lo que la circulación de la sangre, que esta se da dentro de los vasos sanguíneos, a diferencia del líquido intersticial, que este se encuentra en la parte exterior de los vasos y son los que se encargan de bañar a las células para así ellas poder proporcionar nutrientes y poder recoger los desechos. Ya, la sangre. La sangre tiene diferentes funciones, como la de transportar, regular y proteger. En el transporte, la sangre se encarga de llevar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. También transporta dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones para ser eliminados. También esta distribuye nutrientes desde el sistema digestivo hacia las células, lleva las hormonas también desde las glándulas endocrinas a sus órganos diana y transporta productos de desecho hacia los órganos de excreción, que son los riñones, el hígado y los pulmones. Eh, regula. ¿Cómo regula? La temperatura es la encargada, la sangre es la encargada de transportar el calor desde los músculos activos hacia la superficie del cuerpo para dispararlo. En el pH, tenemos un rango normal de 7,35 a 7,45 del pH. Esto hace que se mantengan y se establece gracias a los sistemas de tapón como el bicarbonato. Y el volumen y la presión osmótica es el equilibrio de los líquidos entre sangre y tejidos. En la protección podemos observar de que tenemos una respuesta inmunitaria, que es la presencia de los leucocitos, que son los glóbulos blancos, que son los encargados de combatir infecciones y eliminar a las células dañadas. La coagulación es la presencia de las plaquetas y las proteínas como fibrinógeno, que proviene, que este es el que nos ayuda a prevenir la pérdida de sangre en accidentes o lesiones. Y la neutralización de toxinas son los anticuerpos y proteínas utilizados a ver, que utilizan son los que utilizan los patógenos y las sustancias dañinas. Ya, los componentes de la sangre. La sangre tiene dos partes, una parte sólida y una parte líquida. Los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, están compuestos por el 45% del total de lo que es la sangre. Y los leucocitos están conformados por el 1%, que son los glóbulos blancos, y los trombocitos, que son las plaquetas, que también corresponden dentro de los leucocitos, que forman el 1%. En los eritrocitos, estos contienen hemoglobina,
transportan oxígeno y dióxido de carbono. Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, son los encargados de defender al sistema y al cuerpo contra infecciones. Y existen subtipos. Por ejemplo, tenemos los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Y en los trombocitos, que son las plaquetas, son las encargadas en participar en la coagulación de la sangre. Esto es en la parte sólida. Y en la parte líquida, que es el plasma, eh, se dice que está compuesto del 90 al 92% de agua, que es el que actúa como un disolvente y medio de transporte. Las proteínas plasmáticas, que está compuesto por albúmina, globulinas y fibronógenos. Y las sales minerales como sodio, potasio, calcio, entre otros, que son los que ayudan en el equilibrio osmótico y la función celular. Y las sustancias transportadas son los nutrientes, las hormonas, los gases y los desechos metabólicos. Tenemos que saber que la sangre es esencial para el funcionamiento integral del cuerpo, ya que este es el que asegura la conexión entre órganos y tejidos, mientras que protege y mantiene el equilibrio interno. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la circulación. La circulación tiene como objetivo el transporte de oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. Además, ayuda a la eliminación de desechos como el dióxido de carbono. La sangre recoge estos desechos de las células y los lleva a órganos especializados para la eliminación de estos desechos, como son los riñones y pulmones. La circulación mayor o sistémica. Esta circulación se caracteriza por ser la más extensa. Esta regula la presión arterial y temperatura corporal. Además, realiza la distribución en hormonas. Su recorrido se da de la siguiente manera. La circulación mayor comienza en el ventrículo izquierdo del corazón, donde la sangre oxigenada es bombeada hacia la aorta. La sangre sale del ventrículo izquierdo a través de la aorta, la arteria principal del cuerpo. La aorta se ramifica en arterias más pequeñas y luego pasa a arteriolas que llevan la sangre oxigenada a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Los capilares se unen para formar vénulas que se convierten en venas más grandes. La sangre desoxigenada es recogida por las venas y transportada de regreso al corazón. La sangre desoxigenada fluye hacia las venas principales del cuerpo, la vena cava superior y la vena cava inferior, que recoge la sangre del cuerpo de la parte inferior. Las venas cavas vacían la sangre desoxigenada en la aurícula derecha del corazón. La circulación menor tiene su recorrido que empieza en el ventrículo derecho del corazón, que es el que bombea la sangre desoxigenada hacia la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se divide en arterias más pequeñas que llevan la sangre desoxigenada a ambos pulmones. En los pulmones, las arterias se ramifican en capilares que rodean los alveolos pulmonares, donde se produce el intercambio de gases. El dióxido de carbono es liberado y el oxígeno es absorbido por la sangre. La sangre oxigenada fluye desde los capilares pulmonares hacia las venas pulmonares que llevan de regreso al corazón. Ya, mi nombre es Andrea Omar y les voy a hablar sobre el sistema porta del cuerpo. Los sistemas portas del cuerpo son aquellos que tienen una red de capilares en un órgano antes de regresar a la circulación general. Existen principalmente dos sistemas porta. Primero, el sistema porta hepático.
es el más conocido. La sangre fluye desde los órganos digestivos como el estómago y los intestinos a través de la vena porta hepática hacia el hígado. En el hígado la sangre se filtra, se desintoxica y luego regresa a la circulación general. Luego tenemos el sistema porta renal. Aunque es menos discutido, existe una red de capilares entre las nefronas de los riñones y ayuda a la regulación de los fluidos y la filtración sanguínea. Luego tenemos el corazón. El corazón es un órgano encargado de bombear la sangre a todo el cuerpo y su funcionamiento se basa en dos fases principales. Primeramente, la diástole es la fase de relajación del corazón durante la cual las cavidades cardíacas, aurículas y ventrículos se llenan de sangre. En esta fase, las válvulas auroventriculares mitral y tricúspide están abiertas, permitiendo que la sangre fluya desde las aurículas hacia los ventrículos. Luego tenemos la sístole. Es la fase de contracción del corazón en la que el músculo cardíaco se contrae para expulsar la sangre hacia las arterias. Las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar se abren para permitir el paso de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Luego tenemos las válvulas cardíacas. Las válvulas del corazón tienen una función clave en el control del flujo sanguíneo, asegurando que la sangre circule en una sola dirección. Primeramente tenemos la válvula mitral. Se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Luego tenemos la válvula tricúspide. Está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Luego tenemos la válvula aorta o la aórtica, que se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Y por último, la válvula pulmonar, que está entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Cada válvula se abre y se cierra en momentos específicos del ciclo cardíaco para mantener el flujo unidireccional de la sangre. Luego tenemos el sistema de conducción del corazón. El sistema de conducción del corazón permite la contracción rítmica y coordinada del corazón. Está compuesto por una serie de estructuras especializadas. Primeramente tenemos el nodo sinoauricular, que este es el marcapasos natural del corazón, ubicado en la aurícula derecha. Este genera el impulso eléctrico inicial que empieza la contracción. Luego tenemos el nodo auriculoventricular. Auriculoventricular. Recibe el impulso del nodo sinoauricular y lo retrasa ligeramente, permitiendo que las aurículas se contraigan completamente antes de que los ventrículos lo hagan. Luego tenemos el haz de His, que conduce el impulso desde el nodo auriculoventricular hacia los ventrículos. Y por último, las fibras de Purkinje, que son responsables de distribuir el impulso eléctrico a todo el ventrículo, asegurando una contracción rápida y uniforme. Luego hablaremos de las funciones cardíacas. Las funciones cardíacas son fundamentales para asegurar una circulación sanguínea eficiente y que se mantengan los requerimientos metabólicos del cuerpo. Algunos aspectos clave incluyen, primeramente, el ionotropismo. Este se refiere a la fuerza de contracción del corazón. El ionotropismo positivo significa que el corazón se contrae con más fuerza, mientras que el negativo implica lo contrario. Esto está influenciado por la cantidad de calcio disponible en las células del músculo cardíaco. Luego tenemos el cronotropismo. Este se refiere a la frecuencia del latido del corazón. Un cronotropismo positivo significa que el corazón late más rápido y uno negativo lo hace más lento. Esto está regulado por el nodo sinoauricular, dependiendo de las necesidades del cuerpo. Un ejemplo, se aumenta cuando la frecuencia se hace durante el ejercicio. El dromotropismo.
es la velocidad de conducción del impulso eléctrico a través del sistema de conducción del corazón. Un dromotropismo positivo significa que la conducción es más rápida, mientras que uno negativo la hace más lenta. Y el batmotropismo. Este mide la excitabilidad del músculo cardíaco, es decir, su capacidad para responder a un estímulo eléctrico. Un batmotropismo positivo hace que las células del corazón sean más fáciles de excitar. En conclusión, el sistema cardiovascular es vital para la homeostasis del cuerpo y el corazón juega un papel central en el transporte de oxígeno y nutrientes a través de la coordinación entre las fases de diástole y sístole, las válvulas cardíacas y el sistema de conducción. El corazón es capaz de mantener un flujo sanguíneo eficiente y constante. Yo les voy a hablar acerca de la fisiología de la contracción del músculo cardíaco, pero primero debemos recordar ciertos aspectos. Primero, al igual que en el músculo esquelético, la unidad funcional de las fibras cardíacas es el sarcómero. ¿Cómo podríamos definir el sarcómero? Podríamos definirlo como el espacio que se encuentra entre dos discos, entre dos líneas Z, como se ve en la imagen. El sarcómero está formado por filamentos. Hay dos clases de filamentos, unos delgados, que son los filamentos de actina, y otros gruesos, que son los filamentos de miosina. La interacción entre ambos filamentos es lo que genera el movimiento, es decir, la contracción muscular. Como podemos observar en la imagen, existe una banda donde solamente están los filamentos de actina, que es conocida como banda clara o banda I, y también tenemos la banda oscura, donde se encuentran tanto filamentos de actina como de miosina. Ahora, los filamentos importantes son la actina, la tropomiosina, que de cierto modo inhibe los sitios de unión de la actina, formando el complejo troponina. Y también tenemos la proteína de la miosina, que sus partes fundamentales son la molécula como tal, que tiene una cola, una bisagra y la cabeza. Más adelante explicaré la utilidad de saber las partes de la miosina. Ahora, el cardiomiocito, como ya mencioné, se parece mucho al músculo esquelético, en que presenta estriaciones. Sin embargo, existen diferencias fundamentales. Como podemos observar en la imagen de abajo, la primera diferencia fundamental es la presencia de discos intercalares. Estos discos no son más que las membranas plasmáticas separadas de las células. Sin embargo, en el músculo cardíaco existen dos uniones celulares especializadas. La primera, los desmosomas, y la segunda, las uniones en hendidura. Estas uniones permiten que exista un flujo rápido de iones en serie y en paralelo para poder tener una contracción muscular sincronizada. Asimismo, podemos ver al tejido cardíaco como un sinsitio, es decir, como varias células fusionadas, porque de lo contrario se ralentizaría la conducción del estímulo. Y finalmente también podemos notar que las células cardíacas poseen abundantes mitocondrias para suplir el gasto energético. Bueno, ahora comencemos con la contracción muscular. A diferencia del músculo estriado, que solamente tiene un tipo de canales, que son los canales rápidos de sodio, en el músculo cardíaco tiene dos tipos de canales. Uno, los canales rápidos de sodio y los canales lentos de calcio. Entonces, ¿cómo inicia la contracción muscular? Inicia siempre por un estímulo nervioso. Ese estímulo libera neurotransmisores. Esos neurotransmisores, a su vez,
cuando el potencial de acción llega al cardiomiocito, se activa los canales de calcio en el retículo sarcoplásmico, que es donde se almacenan los iones de calcio. Entonces se libera este calcio al citosol. El aumento en esta concentración de calcio en el interior de la célula es fundamental para iniciar la contracción muscular. Una vez que ya se ha liberado el calcio a partir del retículo sarcoplásmico, se activa el complejo actina, tropomiosina y troponina. Primero, el calcio, como podemos mencionar que la troponina tiene 3 subunidades. Una parte de la troponina se une al calcio para causar un cambio conformacional en la tropomiosina. La troponina T se une a la tropomiosina y la troponina I inhibe la interacción de la actina y la miosina. Dicho en palabras más sencillas, es necesario el calcio que se una a una parte de la troponina para poder liberar los sitios activos de la actina y que esta actina a su vez se una con los filamentos de miosina. Bueno, luego venimos con el ciclo de contracción. Una vez que estos sitios de actina están libres, se necesita activar la cabeza de la miosina. ¿Cómo se realiza esto? Recordemos que en las células cardíacas existen abundantes mitocondrias. Estas mitocondrias suplen de ATP a la miosina. Entonces, el ATP entra en la cabeza de la miosina, la fosforila, dando como productos un fosfato inorgánico y ADP. Pero al realizarse este proceso bioquímico también se libera energía. Esa energía sirve para que la miosina se una con la actina y entonces es como que hace un mecanismo de cierre y va arrastrando la actina hacia el centro de la célula, produciendo un estrechamiento y por ende la contracción muscular. Y finalmente tenemos la fase de relajación que termina el ciclo de contracción. Esto se debe a que el calcio se reabsorbe por el retículo sarcoplásmico mediante un bombeo activo. Entonces, eso permite a la tropomiosina que recubra los sitios de unión y se interrumpa la interacción entre actina y miosina. Es como que se vuelve a bloquear ese sitio activo. A continuación, le dejamos un video con una animación para poder entender mejor este tema. En este punto estamos viendo los filamentos gruesos y los filamentos finos uniéndose hacia el centro para producir una contracción. Como se mencionó antes, es necesario que el calcio se una a la troponina para causar un cambio conformacional en la proteína que inactiva la actina, es decir, la tropomiosina. Una vez que está libre este sitio activo, la cabeza de miosina se tiene que activar, tal y como se ve en la imagen.
Como se puede ver en la parte final del video, el momento de reabsorberse el calcio se produce la relajación. Listo. Ahora pasando con la parte de lo que vienen a ser los pulmones. Pulmones, tenemos que aquí se realiza un proceso muy importante llamado hematosis. Pero antes de hablar de las fases y estas cosas de este proceso, pues vamos a hablar sobre qué es la hematosis. La hematosis es el proceso mediante el cual se realiza el intercambio de gases, principalmente lo que viene a ser el oxígeno y el dióxido de carbono dentro de los pulmones, específicamente en los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares son sacos de aire, los cuales se encuentran recubiertos por capilares sanguíneos. Listo. Entonces tenemos que el proceso de la hematosis comienza con la entrada del aire a los pulmones. El aire entra a los pulmones a través de lo que viene a ser la tráquea y los bronquios y finalmente llega a lo que vendría a ser los alvéolos pulmonares. Luego tenemos un intercambio de gases en donde el oxígeno del aire inhalado se difunde a través de la membrana alveolar hacia la sangre en los capilares pulmonares, mientras que lo que viene a ser el dióxido de carbono se difunde hacia el aire en los alvéolos para ser exhalado. Ese intercambio de gases ocurre gracias a la difusión simple. La difusión simple tenemos entendido que es un proceso mediante el cual los gases pasan de una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración, de tal forma que, por ejemplo, el oxígeno viene de lo que viene a ser los alvéolos pulmonares, que vendría a ser la zona de mayor concentración de oxígeno, hacia una zona de menor concentración de oxígeno, que vendría a ser la sangre. Por otra parte, lo que viene a ser el dióxido de carbono es totalmente lo contrario. La zona de mayor concentración vendría a ser la sangre y pasaría a la zona de menor concentración, que vendrían a ser los alvéolos pulmonares. Luego tenemos el transporte de gases. Una vez que el oxígeno entra en la sangre, se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos y es transportado al corazón y luego al resto del cuerpo. Y por último tenemos la eliminación del dióxido de carbono, en donde es transportado de vuelta a los pulmones, donde se intercambia por oxígeno de los alvéolos y luego se exhala fuera del cuerpo. Como siguiente punto tenemos las fuerzas de Starling. ¿Qué son las fuerzas de Starling? Estas fuerzas son las que gobiernan los flujos transcapilares de los líquidos. Debemos tener en cuenta que la salida del líquido del capilar hacia la zona del intersticio se considera una filtración y la entrada del líquido del intersticio a la zona del capilar es una absorción. Para eso presentamos 4 fuerzas. La primera fuerza, que es la presión hidrostática capilar, la cual es la fuerza que ejerce la sangre dentro de los capilares, impulsando el líquido hacia el espacio intersticial. La siguiente fuerza es la presión hidrostática, la presión del líquido en el espacio intersticial que ejerce hacia los capilares. Se puede denominar como fuerzas contrarias. Esta presión es baja y puede favorecer levemente a la reabsorción o actuar como una resistencia a la filtración. Siguiente. Como tercera fuerza tenemos la presión oncótica capilar. Es generalmente proporcionada por las proteínas en el plasma y favorece a reabsorber el líquido hacia el interior del capilar. Tenemos la presión oncótica intersticial. Es generalmente presentada por las proteínas en el espacio intersticial, como ya lo habíamos mencionado, que es principalmente la albúmina, pero en cambio esta favorece la filtración al atraer el líquido hacia el espacio intersticial, o sea, es lo contrario que la anterior fuerza mencionada. Siguiente. Como siguiente punto tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un mecanismo hormonal clave para la regulación de la presión arterial, el volumen sanguíneo y el equilibrio de sodio y potasio. Este sistema se activa
como una respuesta fisiológica cuando se baja el nivel de la presión arterial. Primero empezamos con la liberación de la renina, que lo libera el riñón por las células yuxtaglomerulares. Esta se une junto con la angiotensinógeno, que es liberada por el hígado, para convertirse en la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se une con la ECA, la cual se encuentra en el endotelio pulmonar y el renal, y ECA significa enzima convertidora de angiotensina. Luego que se une con la angiotensina 1, da como resultado la angiotensina 2. La angiotensina 2 hace diferentes funciones. La principal es una vasoconstricción, el cual estrecha los vasos, ¿no?, para aumentar la presión arterial. Actúa sobre las glándulas suprarrenales para liberar aldosterona, favorece a la retención de agua a nivel renal, estimula el hipotálamo para inducir el consumo de agua, perdón. Y esto sería todo. Luego, para terminar, hablaremos de la aldosterona. La aldosterona es una hormona producida por las glándulas suprarrenales en la corteza adrenal. Su función principal es regular el equilibrio de agua y sal en el cuerpo. Esta actúa principalmente sobre los riñones, promoviendo la retención del sodio y la excreción de potasio. Esto aumenta la cantidad de agua en el cuerpo, ya que el sodio retiene agua, y como resultado se aumenta la presión arterial. La liberación de aldosterona está regulada principalmente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual se activa cuando hay una disminución de la presión arterial o en el volumen sanguíneo. En resumen, la aldosterona ayuda a mantener la presión arterial y el equilibrio de electrolitos en el cuerpo. Muchas gracias por su atención. Ahora hablaremos de lo que es la fisiología gastrointestinal, diferenciando sus características entre los animales monogástricos y poligástricos. Vamos a iniciar con la fisiología gastrointestinal de los animales monogástricos. Los animales monogástricos son animales que se caracterizan por poseer un estómago simple, a diferencia de los rumiantes, que tienen un sistema digestivo más complejo, es decir, los poligástricos. Pero los monogástricos tienen una capacidad de almacenamiento limitada. Entre las especies más representativas están los caninos, los felinos, los porcinos, los equinos, las aves, los conejos, etc. La estructura del aparato digestivo de los monogástricos está compuesta por la boca, estructuras y glándulas, el esófago, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso y glándulas anexas como el páncreas y el hígado. Ya. Iniciando por la cavidad bucal, tenemos la boca, que es el punto de entrada del alimento, donde inicia el proceso digestivo mediante la trituración mecánica de los alimentos y su mezcla con la saliva. Esta se encuentra compuesta por los dientes, la lengua y glándulas salivales. Y posee una secreción salival que ayuda a la formación del bolo alimenticio, contiene enzimas como la amilasa salival. Y continuamos con lo que es el esófago. Este es un tubo muscular que conecta la boca con el estómago, facilitando el paso del bolo alimenticio mediante movimientos peristálticos. Y el estómago, que es el órgano más relevante en el sistema digestivo de los monogástricos, proporciona un ambiente ácido para la digestión de proteínas y la preparación del bolo alimenticio para su paso al intestino delgado. Su regulación es que la secreción gástrica ocurre en 3 fases: cefálica, gástrica e intestinal, controladas por los sistemas nerviosos y hormonales. El ácido clorhídrico, el pepsinógeno y el moco, lo que ayuda a la formación del quimo, que es una mezcla semilíquida de alimentos parcialmente digeridos y jugos gástricos. Ya.
Eh, Continuando, tenemos los movimientos del tracto gastrointestinal. Estos movimientos del estómago facilitan la mezcla del alimento con los jugos gástricos y forman el quimo, como ya lo mencioné anteriormente, que es una mezcla semilíquida que luego se vacía hacia el intestino delgado, proceso el cual está regulado por reflejos nerviosos y hormonales que aseguran una digestión eficiente. Ya, y las secreciones del estómago, eh, el estómago no solo produce el ácido clorhídrico y la pepsina, sino que también secreta moco para proteger su mucosa del ambiente ácido. La digestión de esta etapa es predominantemente no fermentativa, aunque algunos carbohidratos pueden ser parcialmente digeridos en la boca y la mayor parte de la digestión ocurre en el estómago y posteriormente en el intestino delgado, al igual que la absorción que se detallará a continuación. Bueno, sigamos con la estructura del intestino delgado y el intestino grueso y hay unos órganos que ayudan a la secreción como el hígado y el páncreas. En la estructura del intestino delgado, en los animales secretan diversas sustancias esenciales para la absorción de nutrientes. Estas secreciones provienen de las glándulas de la mucosa intestinal y de órganos accesorios asociados. Tiene las siguientes estructuras que tiene una mucosa que contiene vellosidades y microvellosidades que aumentan la superficie y absorción. Tiene la submucosa que son vasos sanguíneos y linfáticos. La capa muscular que son movimientos peristálticos y la serosa que es capa externa protectora. Sigue con las secreciones, que la secreción tiene el moco, que lubrica y protege las células coliciformes. Sigue con las enzimas digestivas, que tiene la maltasa, la lactasa, la sucrasa, la pectidasa, que son células epiteliales. Sigue con las glándulas de Brunner, que produce mocos alcalinos para neutralizar el ácido. Sigue con el jugo intestinal, que contiene agua, moco y enzimas. Continuamos con el intestino grueso, que el intestino grueso es la última parte del sistema digestivo que se encarga principalmente de la absorción de agua, electrolitos y la formación de heces. Tiene sus estructuras, que es una mucosa que carece de vellosidades, que contiene criptas, la submucosa, que son vasos sanguíneos linfáticos, la capa muscular, que son movimientos de mezcla este, de propulsión, sigue la serosa, que son capas externas protectoras, de ahí sigue la secreción, que es el moco, que facilita el paso de las heces de las células caliciformes. Los electrolitos que ayudan a mantener el equilibrio iónico, las bacterias, que son bacterias intestinales que no son secreciones, pero fermentan las fibras produciendo el ácido graso y vitaminas como la vitamina K y la vitamina B. Sigue con los órganos accesorios que contribuyen a la secreción, que en el caso tenemos al hígado, que es el mayor órgano accesorio que participa en varias funciones metabólicas que producen biles esenciales para la digestión y absorción de grasas. Las secreciones importantes, que son la bilis, que contiene sales biliares, emulsionan grasas, bilirrubina, que produce desechos metabólicos de glóbulos rojos y el colesterol. Se transporta hacia la vesícula biliar o directamente del duodeno. De ahí sigue el otro órgano, que es el páncreas, que secreta jugo pancreático rico en enzimas digestivas, amilasa, lipasa, proteasa y bicarbonato, que neutraliza los ácidos del quimo en el duodeno y facilita la digestión de química. Sigue con las secreciones que tienen la enzima digestiva, la amilasa pancreática que continúa la digestión de carbohidratos en azúcares simples, la lipasa pancreática que descompone grasas en ácidos grasos y glicerol. Y por último tenemos el bicarbonato que neutraliza el ácido gástrico al llegar al duodeno, creando ambiente óptimo para la acción de las enzimas digestivas. Sistema digestivo de los animales poligástricos. Los animales poligástricos se caracterizan por presentar un estómago de varios compartimentos, en el cual los alimentos son remasticados durante la digestión y nuevamente son dirigidos al estómago. Entre los animales poligástricos tenemos la vaca, el camello, la cabra, entre otros. Como estructura del aparato digestivo tenemos la boca. Dentro de la boca existen varias estructuras que son los dientes. Los dientes en los bovinos no existe la ausencia existe la ausencia de incisivos superiores y también los caninos, tanto superiores como inferiores. En vez de los incisivos superiores se encuentra el cojinete dental. En lo que corresponde al paladar y lengua,
Existe el maxilar superior, que es más grande que la mandíbula, y la lengua es el órgano principal para la aprehensión de los alimentos. Además, la lengua está conformada por un rodete dentario y también contiene papilas cónicas que sirven que se forman a través de la aprehensión de los alimentos. También tenemos glándulas salivales. Existen dos tipos de glándulas, que son las glándulas alcalígenas, como las parótidas, la molar inferior y las bucales. También tenemos las glándulas mucígenas, como las submandibulares, las sublinguales, labiales y las faringias. El porcino Perdón, los poligástricos secretan saliva de 80 a 100 litros al día, poseen una rumia de 6 a 10 horas del día y un flujo de 20 a 200 litros diarios. También comen alrededor del 10 al 15% de su peso vivo y por ende ingieren un líquido del 20% en relación a su peso vivo. Como consiguiente tenemos el esófago. El esófago es la que conduce el bolo alimenticio hacia el estómago y también se encarga de la inhibición y la maceración de los alimentos. Durante la rumia, el contenido ruminal, cuando es regurgitado, vuelve a través del esófago a la boca para ser remasticado y a su vez regresa nuevamente hacia el rumen. Por consiguiente, tenemos el estómago. El estómago es el lugar donde se produce la digestión de los alimentos mediante movimientos peristálticos y las enzimas que son capaces de digerir fibras y otros hidratos en forma completa. Estos, además, también son capaces de digerir los carbohidratos estructurales como la celulosa, la hemicelulosa y la pepsina, que estos se obtienen directamente del forraje que ingieren los animales. Dentro de los compartimentos estomacales tenemos el rumen. El rumen posee papilas especializadas para la absorción de ácidos grasos volátiles y también ayuda en la acción microbiana donde se comienza a fermentar el forraje. Ese se une al retículo a través del orificio retículo ruminal y el retículo tiene forma de una red vascularizada donde existe aquí la separación de las partículas grandes que se regresan para la rumia y las partículas pequeñas pasan por el retículo para seguidamente ser expulsadas. El retículo se une al abomaso por el orificio retículo omasal. El omaso es una estructura laminar que produce la comprensión del alimento. Y a su vez se une al abomaso por el orificio omaso abomasal. El abomaso es diferente en estructura, ya que es la porción granular de todo el compartimento estomacal del rumiante y además posee glándulas secretoras de enzimas. Ya, tenemos la motilidad ruminal. La motilidad ruminal tiene unas funciones importantes, tales como son eliminar los gases producidos en el estómago, mezclar el alimento y propulsar el alimento y moléculas orgánicas. También cumple una función que es regular el pH ruminal. Ya. Tenemos contracciones, tanto contracciones primarias, que también son conocidas como contracciones de mezcla. En estas existen el complejo bifásico reticular, que es la contracción parcial del estómago. También existe una relajación y por consiguiente se da una contracción total. Aquí intervienen contracciones tanto pilares, craneales, caudales y longitudinales, y también contracciones, sí, contracciones craneales, caudales y longitudinales. Ya, existe un ciclo primario, que permite esas contracciones y también existe un ciclo secundario que son los conductos de reflejo, de eruptación. Estos tienen un aumento de la presión de los gases ruminales. Existe aquí la relajación del cardias y la contracción caudocranial del estómago. Ya. Bueno, continuando, tenemos que el estómago de los poligástricos presentan tres capas.
una capa gaseosa que está ubicado, como vemos en la imagen, en la capa superior, que está compuesta principalmente de gases producidos por la fermentación microbiana. Estos gases deben ser expulsados o eructados periódicamente para evitar la distensión del rumen. Si estos gases se acumulan, pueden causar una enfermedad que se conoce como timpanismo, que se caracteriza por la hinchazón del estómago del poligástrico. Y lo que es la tercera capa o capa intermedia, que se denomina como capa sólida o fangosa. Está compuesta por lo que son de partículas de alimentos que son más grandes y menos densas, como el heno y el forraje. Estas partículas son regurgitadas durante la rumia y remasticadas para una mayor descomposición. Y con la última capa, que sería la capa inferior, que se denomina como capa líquida. Esta presenta partículas de alimento más pequeñas y densas junto con el líquido ruminal. Esa capa es más digerida y se mueve hacia el siguiente compartimento del estómago, hacia el retículo, para continuar con lo que es el proceso digestivo. Tenemos que el rumen presenta diferentes tipos de microorganismos, como son bacterias, protozoos y hongos. En lo que son bacterias, se dice que presentan hasta de 15 a 50 mil millones sobre mililitros, mientras que en lo que son protozoos existen 35 especies de los mismos, que existen entre 20.000 y 500.000 sobre mililitros. Estos tienen la característica de digerir varios nutrientes, como son la celulosa, el almidón y las proteínas. Y lo que son hongos, estas se caracterizan por participar en la rotura de lo que es la celulosa. Y aquí tenemos el número cuantificado de lo que son los microorganismos en el rumen. Asumiendo una capacidad de 50 litros, se diría que existen 2.500.000 millones de estos microorganismos. Ya. Por último, tenemos la regulación del pH ruminal. Hay una serie de factores que regulan lo que es el pH ruminal, dentro de los cuales vamos a encontrar lo que es la cantidad de los ácidos grasos que se encuentran formados por una unidad de tiempo. Tenemos la cantidad de la saliva producida, tenemos la absorción de estos ácidos grasos, y por último tenemos la tasa de dilución y la velocidad de pasaje, que esto es cuando más tiempo transcurre una partícula a nivel ruminal, pues más tiempo va a haber de fermentación y por ende va a donar lo que es mayor cantidad de los ácidos grasos a ese ambiente ruminal, lo que va a generar lo que es un descenso del pH. Bueno, aquí pues previamente vimos lo que son factores que influyen en la regulación del pH, que estos son propios del animal, pues estos se ven claramente influenciados por las dietas. No va a ser lo mismo que un animal que consuma este tipo de alimento que tiene una elevada densidad energética y que es muy degradable a lo que es al nivel ruminal, a pues que consuma lo que es este tipo de dieta que vemos que es un forraje grosero, de muy baja calidad. Bueno, luego tenemos este esquema que es donde pues se ven plasmados los extremos que planteamos anteriormente. Aquí pues tenemos una ración rica en lo que es en forraje grosero con mucho lo que es hidratos de carbono, que pues estos van a tener lo que es mucho tiempo de rumia, donde uno de sus procesos va a ser la remasticación del bolo. Y pues este proceso hace que se estimule lo que es la producción de saliva, con lo cual se va a producir de 12 a 14 litros por cada kilo de materia seca. Esta pues gran cantidad de saliva lo que va a generar es que el pH ruminal se encuentre en su límite superior de 6 a 6.8 y esto va a pues generar que la concentración y la velocidad de la absorción de estos ácidos grasos sea baja. Al estar pues en su límite superior, esto va a predominar los ácidos grasos en su forma disociada, con lo cual la absorción pues va a ser un poco más lenta.
Bueno, por otro lado tenemos una dieta lo que es opuesta a la anterior. Esta pues tiene mucho contenido de lo que es el almidón y pues vemos el periodo de rumia que es corto, con lo cual la producción de la saliva va a ser baja y por ende el pH a este nivel será mucho menor, entre 5.5 a 6 de lo que es el pH ruminal, donde la concentración de los ácidos grasos volátiles pues van a ser el doble del anterior, ya que favorecemos lo que es la producción de los ácidos grasos, pero en su forma no disociada y por ende liposoluble. Y por último, pues vamos a tener un esquema donde vamos a ver lo que es el pH en relación a la producción de los ácidos grasos volátiles. Bueno, cuando las dietas tienen un cierto sustrato, en este caso es un sustrato rico en forraje grosero, pues en relación a lo que es a una dieta que va a tener una cantidad, una gran cantidad de almidón o de azúcares, pues vamos a ver que en la dieta que tiene mucho forraje grosero, el pH pues va a estar sobre el límite superior del pH ruminal del fisiológico. Y esto pues va a tener un impacto sobre lo que es la flora y pues se va a predominar la flora celulítica. Y en lo que es y a este nivel pues se va a predominar la flora aminolítica, pero lo que es más allá del sustrato y la flora pues va a haber un cierto predominio de los ácidos grasos volátiles y cuando pues se va a hablar de mucha celulosa va a existir lo que es la relación de acético ideal propiónico y pues cuando hay una dieta rica en lo que es almidones con predominio de acético sobre propiónico, pues va a haber una relación menor. A este nivel se está dando lo que es una relación de 2:1 entre lo que es el acético y el propiónico. Y aquí pues vamos a observar que el ácido butírico se observa generalmente lo que es en las dietas en las cuales van a predominar los azúcares. Esto pues es muy común ver en lugares que generan productos que pueden ser utilizados para los rumiantes. Pero este gráfico nosotros lo hemos sacado de un libro de lo que es Alemania y pues en este país se suele alimentar a lo que es a los rumiantes con una serie de alimentos que son ricos en lo que es sacarosa como las raíces y los tubérculos. Algo también interesante que podemos ver aquí es que el ácido propiónico, que es esta cadena de aquí, tiene una curva bifásica, ya que una llega hasta lo que es el límite fisiológico de lo que es el pH ruminal y otra que se produce cuando coincide, que va a coincidir cuando comienza el ácido láctico a nivel ruminal. Bueno, pues sí, de todo esto se desprende la relación de todos estos, el sustrato, la flora, los ácidos grasos, y pues esto va a impactar principalmente lo que es el equilibrio del pH a nivel ruminal, lo que esto va a ir de la mano en relación al objetivo que nosotros queramos, al que nosotros queramos proyectarnos para no pues caer en ningún proceso fisiopatológico. Muchas gracias.